Hola, buenas, hoy está con nosotros Mau Cardoso, directora de cine, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, Mau, estás aquí en Vigo proyectando tu película Las vencidas y no derrotadas, como parte de un ciclo de Amnistía Internacional. Es un documental que recoge, ¿no?, por así decirlo, testimonios, ¿no?, de mujeres que sufrieron de manera distinta la violencia, la represión durante la guerra, la dictadura, el franquismo. No sé si me puedes contar un poco cómo fue el proceso, ¿no?, de seleccionar esos testimonios, esas historias, ¿no?, que conforman esta película. Sí, bueno, el proceso tuvo varias etapas. Parte de un anterior proyecto que yo grabé, un largometraje de ficción, y había una señora a la que yo entrevistaba, que es Virtudes Ávila, que me impactó lo que ella me dijo. Y entonces, a partir de ese momento, decidí hacer un largometraje documental, pero solamente con testimonios de mujeres, porque entiendo que las mujeres somos las grandes olvidadas en todo, y era necesario rescatar sus voces, lo que decían y demás. Así empecé grabándolo. Tuve un pequeño percance porque cuando tenía el 60% grabado aproximadamente, pues nos confinaron, vino el COVID y yo ya pensé pues que iba a tener que dejar el proyecto a un lado, pero afortunadamente las mismas mujeres a las que yo ya había entrevistado, ellas me dieron mucho ánimo para que yo pudiese continuarlo, y así fue. Tardé bastante tiempo en terminar el montaje, pero al final lo he conseguido y estoy contenta. Bueno, a través de precisamente esas historias se ve un poco, se refleja cómo se vivió de distintas maneras, ¿no?, esa violencia, esa represión. Hay historias muy diferentes, ¿no? No sé qué es así lo que más te llamó la atención, ¿no?, de lo que te contaron todas estas mujeres. Sí, evidentemente la represión sobre la mujer durante la guerra civil y la posguerra y durante la dictadura franquista es distinta a la del hombre. Al hombre se le reprimió, se le represalió, mejor dicho, por cuestiones, digamos, políticas, por pertenecer a determinadas ideologías, aunque había hombres que no, pero la gran mayoría eran por eso. A las mujeres fue también por eso, pero además por el mero hecho de ser mujeres. Es decir, ser mujer ya para el régimen franquista era un delito. Había que llevarnos nuevamente a épocas anteriores a la Segunda República. La Segunda República para la mujer en España supuso un avance enorme, no solamente por el derecho al voto, sino que conseguimos muchísimos otros derechos, y eso hizo que el régimen franquista pues intentase, ¿no?, y en muchos casos lo consiguió, retrotraernos muchísimos años atrás. Entonces, la diferencia entre un hombre represaliado y una mujer estaba precisamente en el hecho simple y llanamente de ser una mujer. Bueno, el título hace esta distinción, ¿no?, de vencidas pero no derrotadas. Es un título muy, bueno, transmite una idea así muy fuerte. No sé si me puedes contar un poco, ¿no?, qué te llevó a llamar así directamente el documental. Sí, bueno, aquí después de la guerra pues siempre se habló de los vencidos, ¿no? Y es verdad, hubo una parte que eran, bueno, la parte democrática, porque España era una república democrática y reconocida por la generalidad de los países democráticos, por la Sociedad de Naciones. El golpe militar terminó con todo eso. Entonces, claro, ellos ganaron y los otros perdieron. Pero con las mujeres, al igual que había esa distinción, también con ellos también, en lo que hablábamos de lo que fue la represión hacia ellas, yo he querido en este documental hablar de que sí, hubo vencidas, pero vencidas fueron todas las mujeres en España, no solamente las que habían sido republicanas o tenían ideas de libertad, también las mujeres con poder adquisitivo, las ricas, las pobres, todas fueron vencidas. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, nos llevaron otra vez hacia atrás. Había determinadas carreras que no podías ejercer, determinadas profesiones que no podías ejercer. Pero luego, en el caso de muchas mujeres, de una gran mayoría, no fueron derrotadas. ¿Por qué? Porque en ellas quedó ese germen de lo que había sido, lo que supuso para nosotras esos avances democráticos, y se quedaron en una población, en unas mujeres
Y eso es lo que da hermosura, creo yo, al contenido del documental. Es decir, las mujeres fueron vencidas, todas. Las ricas, las pobres, las que eran favorables al régimen franquista, las que no. Pero luego hubo otras que no fueron derrotadas. Fueron vencidas, pero no derrotadas, porque en ellas sobrevivió esas ideas. Por ahí, por donde yo un poquito he querido hacer. Una parte de casi de optimismo dentro de Efectivamente. de que hay historias al mismo tiempo terribles. Por ejemplo, se cuenta también el tema de los robos de bebés, que es una cuestión terrible, claro. Que no sé si cree que todavía hace falta poner todavía más luz sobre ello, hablar más sobre ello, contar de que esto ocurrió realmente hace no tanto. Sí, mira, precisamente el tema de los bebés robados es una gran tragedia. No solamente para las madres que perdieron a sus bebés o que se los robaron, sino para las personas que fueron, o esos niños y niñas que fueron robados y que hoy día a lo mejor tienen problemas con su identidad. ¿No? Fue el mayor robo de bebés que hubo en Europa, ¿no? Y además, tristemente, duró hasta los años 90. Es decir, la transición que hubo en España de una dictadura a una democracia no fue modélica, porque se permitió que se siguiese robando bebés. Hay asociaciones que incluso dicen que se han robado bebés bien entrados los años 90, pero pongamos que haya sido hasta el año 90. Imagínate, desde el 74, 75 hasta los 90 pasan muchos años, con lo cual ahí no se hizo bien esa transición, ¿no? Pero lógicamente, además de ese crimen horrendo, pues hubo muchos. El documental lo recoge también, es que hay fosas comunes donde son específicamente de mujeres, se las mató a ellas. Hay otras fosas donde hay hombres, mujeres, incluso niños, pero las hay específicas mujeres. Es decir, Queipo de Llano, que fue, yo quiero llamarlo genocida, aunque después la historia diga otra cosa, hablaba en Radio Sevilla y emitía unas arengas terribles para sembrar el pánico y el terror, y él decía que había que exterminar el gen rojo, que después también Vallejo Nájera, ese psiquiatra que también tiene todo lo negativo que puede tener un ser humano, pues él decía que las mujeres republicanas tenían un gen rojo y eso había que extirparlo. Y esa fue precisamente una de las ideas que llevaron a que se propiciase ese robo de bebés, que en un principio era, digamos, para quitarle esos hijos a esas mujeres, pero que después se convirtió en un negocio muy lucrativo. Es decir, duró mucho tiempo porque era un gran negocio, donde había muchísima gente implicada, desde funerarias, médicos, médicas, en fin, muchísima gente. Y eso fue, se vivió y es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo para que las personas, sobre todo la gente joven, sepa de dónde venimos, porque si sabemos de dónde venimos, después tenemos más criterio para ya tomar la opción que cada cual crea más conveniente, pero es importante que se sepa. ¿De qué forma el cine permite, por así decirlo, tener esa memoria, mantenerla así viva o darle una exposición nueva, por así decirlo, todas estas cosas que no quedan tan atrás, pero que a veces parece que se olvidan o quedan ya atrás en los discursos? ¿Cómo el cine puede ayudar a volver a ponerlo en actualidad, por así decirlo? El cine es un arma muy potente, porque hoy, y más hoy día, lo visual enseguida nos llega mucho antes que a lo mejor lo escrito, ¿no? Entonces, se han hecho grandes trabajos sobre lo que aconteció en este país, hay muchísimas películas, pero sí es verdad, y aun siendo todo lo humilde que quiero ser, porque este documental es un documental sencillo, es una producción independiente, autofinanciada, autogestionada, no tiene, pero sin embargo ha recogido algo que hasta ahora, al menos que yo sepa, no está recogido. Es decir, ver lo que fue la guerra civil, lo que fue
la dictadura y demás con perspectiva de género. Eso hasta hoy no se había hecho. Y estamos tardando, porque pero sigue siendo necesario, sigue siendo muy necesario, y ojalá se pueda llevar a sitios donde la juventud, sobre todo, pueda ver lo que ha acontecido. Creo que es muy importante para democratizar el país y para que haya una convivencia buena, porque el documental y el testimonio de estas mujeres, en ningún momento ellas hablan ni con odio, ni con inquina, no, todo lo contrario, pero sí quieren que se las dignifique, quieren que su voz no se pierda, y el cine es un medio maravilloso para conseguirlo. Bueno, precisamente el documental se proyecta en Vigo como parte del ciclo 25N de Amnistía Internacional. No sé, ya que está estos días pues muy en el discurso, por así decirlo, en la actualidad política, de las noticias, ¿qué cree que persiste de esa, por así decirlo, violencia, represión que sufrían las mujeres entonces, que persiste ahora, o en qué se ha, pues, por así decirlo, dejado atrás parte de algunas de las peores cuestiones? Como te comentaba, muchas de las mujeres fueron herederas de lo que la República sembró, de lo que la Segunda República concedió a España. Se vivía en democracia y hubo un golpe militar para derrocar esa democracia. Lógicamente, la ciudadanía en general pues, se vio abocada a vivir 40 años bajo una dictadura. Hoy día somos, y se ha avanzado mucho, falta mucho todavía, pero yo creo que España ahora mismo es referente a nivel europeo y casi mundial, diría yo, en temas de derechos sobre la mujer, en feminismo. España, afortunadamente, pues tiene un movimiento muy importante, apoyado también por determinadas leyes que han salido y que a lo largo de esta época nos han ido apoyando. Por ejemplo, han sencillo la ley de divorcio, o volver a poder votar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día hemos avanzado, pero queda mucho, porque hay una sociedad patriarcal que todavía, y sobre todo hay una parte de la sociedad que quizás esté en unas posiciones un tanto anticuadas y que deberían de dar paso a que, bueno, porque la sociedad la conformamos los hombres y las mujeres, y para avanzar tenemos que avanzar al unísono, y para ello tiene que haber unas leyes que amparen y que promuevan esa igualdad. Te digo, en España ha habido un gran avance, pero todavía nos hace falta seguir. Bueno, en este documental hablaba de cómo las mujeres vieron la dictadura. En su anterior película lo tenía desde el punto de vista de los niños. No sé si hay más historias que quiere contar o que le gustaría contar, ¿no? de cómo se vivió esta etapa de España. Pues sí. Mira, tengo dos proyectos. Uno está ya un poquito más avanzado, que es sobre bebés robados, precisamente. Y luego, pues tengo un proyecto, pero para eso necesito financiación, porque concretamente es sobre la memoria histórica aquí de Vigo, es sobre la Acalesa. Me gustaría muchísimo poder hacer un cortometraje documental, tengo preparado todo para poder hacerlo, pero claro, yo resido en Sevilla, no es lo mismo grabar allí, donde en un entorno pues puedo desplazarme y demás, a tener que venir aquí a Vigo, que es preciosa la ciudad, pero es muy costoso para mí. Y he intentado que una productora me ayude con la financiación, no ha podido ser, pero no lo descarto. Me encantaría poder grabar lo que sucedió aquí en Vigo precisamente con esa mujer, esa joven que fue la Acalesa. ¿Qué le llama de esa historia? Pues precisamente lo estaba comentando con las compañeras que han ido a recogerme hoy al aeropuerto. Yo me he criado aquí en Vigo y recuerdo perfectamente un día escuchar a mi madre hablando con una vecina sobre una mujer a la que ella decía
estaban hablando las dos como muy en secreto, pero yo estaba por allí y lo escuché. Y pensarían que yo no lo estaba escuchando. Y hablaban de una mujer, de una jovencita, decía, sí, sí, pobrecita, le cortaron los pechos y la echaron al mar. Aparte, le pegaron, no sé cuánto. Y yo aquello, no sé, igual tendría yo 10, 12 años, no me acuerdo. Siempre me he quedado con eso en la memoria. Pero como yo empecé también con el cine muy tarde, no fue una cosa que yo dijese, mira, pero luego cuando he empezado a trabajar en cine y sobre la memoria histórica, cuando volví a encontrarme con eso, digo, es que estaban hablando de Akalesa, estaban hablando de ella. Lo que pasa es que yo no lo sabía, entre que también había mucho miedo, antes no se hablaba, por supuesto, no se contaban estas cosas, había auténtico pavor, pero yo reconocí en aquello que me acordaba de chica, reconocí que esa era la historia de Akalesa. Y por eso le tengo como un especial, aunque ya te digo, trabajo más en Andalucía, porque es donde yo vivo y donde me resulta mucho más fácil, más económico, pero siempre he tenido, vamos, siempre, la cosa de decir, si pudiese yo conseguir grabar un cortometraje, pero bueno, ahí está, si lo puedo hacer bien y si no, pues, a ver. Veremos si se puede contar esa historia. Bueno, pues no, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí, que vaya bien la proyección. Muchísimas gracias a vosotros.